estándares 14.000 y 45.000. Los estándares 14.000, que es gestión de medio ambiente, y el estándar 45.000, que es gestión de seguridad ocupacional, tienen muchos puntos en común. Pero el que es definitivamente común a los dos es gestión del riesgo. En ambos casos, hoy nos vamos a ocupar del 14.000, pero en ambos casos, tanto del 14.000 como del 45.000, si bien es cierto, hay una coincidencia plena en que gestión del riesgo es el tema central. Hay a la vez una diferencia entre los dos que la vamos a explicar a continuación, pero que lo que quiero que empecemos trabajando ahora es lo que se refiere al necesito plumón. Es la diferencia que existe entre el término peligro o amenaza, que son sinónimos. Peligro, amenaza son sinónimos. Y riesgo o consecuencia son sinónimos. Necesito que me consigan un plumón. Un plumón, por favor. Sí. Existe un vínculo directo entre los dos sinónimos, peligro, amenaza y riesgo o consecuencia. Y esto es lo que vamos a explicar ahora para que nos quede bien claro, porque a la hora que entremos a presentar el estándar, yo voy a utilizar ambas palabras, ambos vocablos, indistintamente, y los que no lo tienen claro, se les hace una confusión. Y la confusión, aunque les parezca mentira, la ha creado el mismo ISO. ISO publicó, ¿escribí? Vamos. Peligro y amenaza son sinónimos. O sea, estos dos podemos utilizar cualquiera de los dos y tienen el mismo significado. Peligro, amenaza. Acá tenemos riesgo y consecuencia. Estos dos también son sinónimos, tienen la misma significación, riesgo o consecuencia. Resulta que el peligro o amenaza es algo que está en estado potencial. Está en estado potencial, quiere decir, puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir en cualquier momento. En el momento que un peligro o amenaza ocurre, esto vamos a ponerlo acá en medio, ocurre, mejor dicho, pasa o está pasando, ocurre o pasa, quiere decir que el peligro o amenaza entra al campo de la ejecución, de la ocurrencia, y se convierte en realidad. O sea, esta es una realidad. Ya no está en estado potencial. Estado potencial es algo que puede ocurrir como no puede ocurrir. Pero en el momento que entra al campo de la ocurrencia, al campo de la realidad, se vuelve automáticamente riesgo o consecuencia. O sea, es así y luego así. Vamos a poner ejemplos para que lo podamos entender. Piura se inundó, lo mencioné la semana pasada. Piura se inundó. Yo soy piurano. Los piuranos que viven ahorita en Piura, nunca ninguno de ellos vivió una inundación. Nunca. Pero Piura se inundó. Bien. Hasta antes de la inundación, los piuranos no tenían ni idea de lo que era una inundación que le metiera todo el río Piura, 1,5 metros de altura dentro de sus casas. No tenían la menor idea. Hoy, después de la inundación, los piuranos se preguntan, oye, ¿Piura se inundó? Sí.
¿se podría volver a inundar? ¿Ustedes qué contestarían? ¿Sí o no? Lógico que sí, si ya pasó una vez, puede volver a pasar. No estoy diciendo va a volver a pasar, pero sí puede volver a pasar. Lo cual quiere decir que el peligro o amenaza de inundación en Piura está en estado potencial. Tiene la potencia para ocurrir. Si ocurre, se vuelve riesgo o consecuencia. Vamos a mirar ahora riesgo o consecuencia. ¿Qué dejó la inundación de Piura? Pérdidas cuantiosas. Casas enteras, oficinas, la municipalidad, el Palacio de Justicia, todo se inundó. El Palacio de Justicia fue grave porque se deshicieron un montón de expedientes de juicios que ahora no saben ni cómo. Parece que está ganando el que iba perdiendo y está perdiendo el que iba ganando. La municipalidad se inundó todo el centro comercial de Piura, todas las tiendas, el que hay ahí, todo se inundó. La municipalidad se inundó. Muy bien. Quiere decir que el riesgo o consecuencia es el resultado de que un peligro o amenaza se volvió realidad. Un peligro o amenaza se vuelve realidad y se convierte en riesgo o consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias en el caso que estoy poniendo como ejemplo? La cantidad de plata que ha tomado los piuranos recuperar sus negocios, sus casas, sus carros. El río no es de que pasó como un huaico. Lo que vivimos en Trujillo, yo soy piurano, pero he visto aquí pasar los huaicos cuando se salió la famosa quebrada. Frente a mi casa, yo vivo en una avenida, frente a mi casa pasaban en un día 2 huaicos, al día siguiente otros 2 huaicos. Yo fueron a parar hasta Buenos Aires, el agua para Buenos Aires. El asunto concreto es que cuando estamos hablando de medio ambiente, muy bien, ahora sí, vamos a aterrizar esto en medio ambiente. Medio ambiente. ¿Qué medio ambiente? Es la naturaleza. En este caso específico, cosa que no va a ocurrir con el 45.001, pero sí ocurre con el 14.000. La naturaleza no la puede controlar el hombre todavía. Fíjense, los países más desarrollados del mundo, pongamos ejemplos: Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Canadá, son los países más desarrollados, los países más ricos, donde existe un nivel de vida muy superior. Los que no han estado en Estados Unidos nunca no tienen ni idea de lo cuán superior es. Hay que estar ahí para entenderlo. Entonces, esos países, con todo el potencial que tienen, ojo, vamos a poner todos ejemplos claros: Inglaterra y Estados Unidos son los líderes de la ciencia y de la tecnología sobre todo el planeta Tierra. ¿Quiénes son los países líderes en ciencia y tecnología en todo el planeta Tierra? Inglaterra y Estados Unidos. La pregunta es: ¿puede Estados Unidos evitar los huaicos que tiene cada verano? La respuesta es no. ¿Puede Estados Unidos, con toda su ciencia y tecnología, evitar los tornados que le levantan pueblos enteros por donde pasan hacia un camino? Un tornado pasó, tuve la oportunidad de mirarlo, pasó por Miami, por Hialeah, y por donde pasó todo el ancho del tornado, se levantó todas las casas. Uno después miraba Hialeah, tenía Hialeah para acá, la zanja que había dejado, el vacío que había dejado el tornado, pero ese vacío pues son tranquilamente 3 kilómetros que no hay casas. Gracias a Dios que esas cosas no ocurren en el Perú, porque si algún día ocurrieran esas cosas, sería gravísimo para nosotros. Felizmente Dios es peruano, sí saben, ¿no? Dios es peruano. No lo golean los brasileños, pero Dios es peruano. Dios es peruano. Entonces, esta cosa es lo que acabo de decir, esta expresión, esta explicación, lo coloca en el siguiente papel. ¿Podemos nosotros controlar las leyes que rigen la naturaleza? La respuesta es no. La respuesta es no. El hombre, con toda su sabiduría, estamos construyendo ahorita una estación espacial donde intervienen los 5 países más ricos del mundo,
Una estación espacial es ¿qué les digo? Para que lo entiendan ustedes. Es como una ciudad en el espacio. Ahí van los transbordadores americanos, van como a hacer taxi. Van llevando cosas, trayendo cosas, más llevando que trayendo. Ahí, en esa estación espacial, la ciencia y la tecnología ya probó, ha hecho germinar plantas, número 1. 2, ha producido oxígeno a partir de energía solar, y teniendo oxígeno, simplemente la mezcla de recojo de hidrógeno natural, y están produciendo agua arriba. Ya han nacido varios animalitos, pero los más simples han sido pollos, pero ya se han reproducido cuadrúpedos también. Entonces es toda una demostración de que el hombre, con el permiso de Dios, va avanzando en descubrir las leyes que rigen el universo. No nos vayamos tan grandes del universo. Las leyes que rigen la Tierra. La ley de gravedad, la ley de movimiento uniformemente acelerado, la ley de la naturaleza. Hay una costumbre que dice: los tornados en Estados Unidos vienen solamente de la temporada de tornados. Son 3 meses que hay tornados en cualquier parte. En ciertos estados, hay estados donde no hay tornado. Pero ya la gente que vive ahí sabe. Entonces tienen su refugio donde hay un tornado muy fuerte, se lo avisan con 6, 8 horas de anticipación. Todo el mundo ahí se mete en los refugios, que son los refugios que construyeron de la época de Kennedy para una guerra atómica. Un refugio de estos alberga 15, 20 mil personas como si nada. Adentro hay agua, comida, baños, duchas, servicios médicos, sala de operaciones, todo. Es como una ciudad subterránea. De esos refugios hay por todos lados en Estados Unidos. Entonces ellos lo único que hacen es avisar y la gente va y se protege ahí. Estados Unidos, con toda su ciencia y tecnología, ¿puede predecir un terremoto? No. El país que más sabe de terremotos sobre el planeta Tierra es Japón, porque Japón es una isla que tiembla cada rato. ¿Ellos pueden predecir los terremotos? No. Un terremoto normalmente, un buen terremoto que se da en el lecho marino, normalmente produce un tsunami. Es una gran ola de agua que viene después del terremoto y arrasa con todo lo que encuentra. Los japoneses ya saben que después de un terremoto viene un tsunami, entonces se preparan los tsunamis. No es que predicen el tsunami. El tsunami no ocurre solito, el tsunami ocurre como consecuencia después de un terremoto. Muy bien. ¿De qué estamos hablando en estos momentos? Estamos hablando de que la naturaleza ejerce sus leyes, las leyes naturales, las leyes. En el momento que Dios creó la tierra, hizo elementos sólidos, gaseosos, aire, etcétera, agua, y luego hizo que esos elementos fueran manejados por leyes, lo que se llama la ley de la naturaleza. Si hay ingenieros acá me van a entender, concretamente son las leyes de la termodinámica. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, sobre esa base, nosotros podemos asegurar en estos momentos que ni el país más adelantado en ciencia y tecnología es capaz de controlar las leyes de la naturaleza. Entonces, quiere decir que el ser humano, así como estamos en este momento, pleno siglo XXI, año 2019, no estamos nosotros preparados para controlar las leyes de la naturaleza. El año 2017, acuérdense, el famoso niño costero, que es un nombre antojadizo, esa cosa no existe. Vino el niño costero y reventó todo el norte del Perú. Inundó Piura, Chiclayo, Tumbes, nos agarró aquí también, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿estábamos preparados para eso? No, no estamos preparados. Por eso que hizo tanto daño, porque nos agarra descuidados. Y alguien en el mundo que estaba en la capacidad científica y tecnológica de predecir lo que iba a ocurrir en el Perú con el niño costero, no. De hecho, no. Entonces quiere decir que nosotros
estamos a expensas de lo que el medio ambiente o la naturaleza haga ocurrir sobre la humanidad. Esto no lo olvidemos nunca. Ni el mago más mago puede predecir los terremotos. Hace poquito tuvimos un terremoto en la selva peruana que nos sacudió aquí toda una madrugada, que nos sacudió bien. Dios nos libre. Fue un terremoto allá en el epicentro, en la selva peruana. A nosotros nos sacudió bien. Una cosa de la magnitud de que ocurrió en el epicentro nos agarra en una ciudad y Dios nos libre. No me quiero poner trágico porque normalmente es bien desagradable hablar de este tema. Es bien desagradable. A mí no me gusta hablar del tema. Piensa que uno ha venido a asustar a la gente. No. Algunos de ustedes deben haber oído un refrán muy famoso que se hizo famoso en los años 90, que dice: es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitar un seguro y no tenerlo. ¿Se entendió? Es mejor tener un seguro si lo tengo. Gracias a Dios que no lo necesito. ¿Por qué? Porque no me ha ocurrido nada. Al revés, que necesitar un seguro y no tenerlo. Ya ocurrió algo que me dañó y yo no estaba asegurado. Esa es una propaganda de las compañías de seguro. Esa cosa se da hoy por hoy como una realidad a la cual nosotros debemos estar preparados. ¿Estoy hablando de ISO 14001? Créanme que sí. Estoy tocando el centro del ISO 14001. El centro, el mismo centro. Muy bien, pero fíjense, estamos hablando de la parte en que la naturaleza agrede al ser humano. La naturaleza nos agrede. Terremoto aquí, incendio forestal allá, inundación allá, cae nieve en sitios donde nunca cayó, llueve en sitios donde nunca llovió, se vuelve seca una zona que llovía normalmente. Y esa cosa, ese fenómeno que estamos viviendo nosotros en este momento, se llama cambio climático. Cambio climático se ha realizado en 4 pasos que los vamos a ver en este momento, pero antes de borrar la pizarrita tan chiquita, quiero que quede claro esto: peligro o amenaza es algo que simple y llanamente está ahí en estado potencial. Puede ocurrir como no puede ocurrir. Si se vuelve realidad, si ocurre, si es que pasa esto, si es que esto pasa, se vuelve realidad, nos lleva ya a riesgo o consecuencia. Hace un momento les decía, el que se equivocó al ponerle el nombre al ISO fue la misma organización ISO, porque la organización ISO creó el ISO 31000, que se llama gestión de riesgo. Ahora, apliquemos lógica elemental. Esto no ocurre si es que yo controlo acá. Pero, ¿podemos controlar la ley de la naturaleza? No, entonces no hay cómo controlarlo. No, si no puedo controlarlo, lo menos que puedo hacer es prevenir. Prevenir es gestionar peligro. Prevenir es gestionar. Gestionar es administrar. Acuérdense, los que han estado aquí la semana pasada, la palabra management. ¿Cómo se traduce mejor management? Gestión. Gestión de la calidad, quality management. Gestión de operaciones, operations management. Entonces, la palabra gestión quiere decir tengo que administrar. Entonces, ¿hacia dónde debemos tener puesta la mirada? ¿A lo que ocurriría si esto ocurre? ¿O acá, para estar listos en caso de que, para evitar que esto ocurra? ¿Hacia dónde debemos mirar? Contésteme, por favor. ¿Miramos allá o miramos acá? Entonces, el ISO 31000 no debería llamarse, ojo, no son payasadas.
ISO está pensando en cambiar el nombre. ISO está cambiando, pensando, sí, en este momento hay una discusión en la organización ISO con respecto a la definición de riesgo. Mucha gente, a la criolla, entiende riesgo como peligro o amenaza, no es así. Riesgo o consecuencia es lo que queda después de que esta cosa fea nos pasó. Esto tiene que quedarnos bien claro para poder entender ahora la explicación del estándar. Antes de borrar la pizarra, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Pregunten lo que quieran, ¿eh? Yo me siento satisfecho cuando la gente que escucha mis explicaciones se va convencida, lo entendí. ¿No hay preguntas? Ok, pues vamos a darle una borradita de esto, porque ahora ocurre, no quiero tocar, cuando toque el 45,000, ya no estamos hablando de que el medio ambiente va a dañar a Piura, de que el medio ambiente va a inundar Guarmey, de que el medio ambiente va a inundar Washington. No. Estamos hablando de un trabajador que está parado aquí y que potencialmente está corriendo el peligro o la amenaza de sufrir un accidente. Si ese accidente ocurre, el fulano va a salir herido, Dios quiera, si no muerto. Las heridas, la hospitalización y la muerte son el riesgo de la consecuencia. Pero eso lo tocamos en el 45,000. Esta es la parte en que el 14,000 se parece al 45,000. Pregunta y quiero respuesta. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ok. Ahora miremos al revés. Este es el ser humano, el hombre. Y este es el medio ambiente, la naturaleza. Ahora vamos a mirar cuándo el hombre se convierte en peligro o amenaza en contra del medio ambiente. Aquí hay ocurre, igualito que en el caso anterior, una realidad triste, pero existente. Entonces, el hombre agrede al medio ambiente, ocurre una amenaza creada por el hombre y nos vamos acá, la naturaleza queda afectada. Vamos a poner ejemplos para graficarlo y que ustedes lo comprendan mejor. Hace un montón de años, cuando yo era niño, mi padre me llevó en varias oportunidades a conocer Chimbote, y Chimbote era la bahía más linda que yo había conocido en el sur. Yo soy piurano, así que nosotros tenemos la playa más hermosa del Perú, están allá arriba. Pero me llevó a conocer Chimbote. Y el hotel más bonito que había en Chimbote, el hotel de turistas, y ahí al frente uno se bañaba, cambiaba, se iba ahí, se metía ahí, tiraba sus suelitos y sacaba pescaditos. Si uno sabía bucear, buceaba y sacaba langostas ahí frente al hotel. En el año 58, 59 empezó el boom de la harina de pescado. Se pusieron en Chimbote todititas las harineras que ya no cabían, ya se llenó todita la playa. Y todos los drenajes, los efluentes con residuos sólidos, la sanguaza resultante del proceso y de la descarga de anchoveta y del proceso de anchoveta fue tirado a la bahía. Durante años, esas partículas que estaban eventualmente en suspensión precipitaron, se fueron al fondo, se pudrieron, se descompusieron, negación total de oxígeno. Ahí no vive ni un pobre pescadito, los pescaditos no son idiotas, no entran ahí porque saben que se mueren. Entonces ahorita no hay vida ahí. Y además Chimbote huele bien rico justamente por eso. Uno siente cuando va a Chimbote un cachetadón en la nariz. Es eso. Esa cosa que la pararon hace 14 años, 15 años,
La pararon y dijeron, ya no vamos a dar más licencia de operación en Chimbote. Entonces las plantas pues dijeron, ya embarramos Chimbote, vamos a embarrar otro sitio, y se vinieron a Malabrigo, al Departamento de la Libertad. Y Malabrigo era famoso, Malabrigo mundialmente, porque los corredores de tablas más famosos del mundo venían a correr tabla a Malabrigo, porque era y sigue siendo la ola más larga del mundo. Sigue siendo. Solo que desde que llegaron las pesqueras y se instalaron en Malabrigo, porque ya no los botaron de Chimbote, ahora ya no es la ola más larga del mundo, sino la ola más cochina del mundo. ¿Qué ha pasado? Hemos contaminado, chicos. Malabrigo, contaminado. Y nuestras autoridades, bien gracias, les mandan saludos, pero no hacen nada. Entonces dice el hombre agrediendo a la naturaleza, el hombre agrediendo al medio ambiente. Lo que voy a decir a partir de este momento, tómenlo desde el punto de vista técnico. No lo tomen desde el punto de vista político ni nada. El Perú es un país privilegiado en cuanto a minería. Pero no hay control. De eso hablamos después si quieren. Buscamos quién controle. Claro que no hay control. No hay control porque hay corrupción. ¿Existe los medios para controlar? Sí. Pero mientras exista corrupción nadie va a controlar. Eso lo hablamos después si quieren. Podemos demorarnos todo el tiempo que quieran. El asunto es de que los Andes peruanos son una cordillera que está llena de oro y metales preciosos desde allá hasta acá. Por donde descarga y sale oro. Las mineras que vienen de fuera no tienen duda en que en toda la cordillera hay oro. Pero hacen estudios que se llaman estudios de prospección geológica o de prospección minera para decir qué cerro tiene más. Eso se llama ley. Si cada tonelada de tierra que me voy a comer de ese cerro que está ahí, yo voy a sacar 1 onza, sí, pero en el cerro de allá voy a sacar 2 onzas, me voy al cerro de allá. Entonces lo que hacen las mineras es escoger qué cerro promete más productividad. Pero que todos los cerros tienen. Una vez más, repito, Dios es peruano. Dios hizo al Perú inmensamente rico. Dios es peruano. Ya lo dije la semana pasada y es de la U también. Entonces, sí, porque si fuera del otro equipo, Dios, no se hubiese hecho esto. Es de la U. Entonces, el asunto es de que tenemos en estos momentos el 99% de las empresas mineras que operan en el Perú son canadienses. El otro poquito son australianas y una china por ahí. Es que en Canadá no hay oro. ¿Qué creen ustedes? Que Dios fue tan malo que le dio todo el oro mundo al Perú y a Canadá no le dio, pero en mi paseo hice unos aretitos. Sí, sí hay oro en Canadá. Sí hay oro. Nos lo ponemos a pensar. Newmont, que es la que administra Yanacocha, Barrick, que tiene 4 sitios. Bueno, no quiero mencionar nombres porque va a parecer que soy antiminero. No soy antiminero. Tampoco soy prominero. De ninguna manera. Pero cuando uno se va a oponer a algo, uno tiene que tener conocimiento de a qué me estoy oponiendo. No es cuestión de, yo estoy contra la Alianza Lima, ¿por qué? Porque sí, pues. Porque sí, porque yo soy de la U, sí. Y por eso estás en contra de la Alianza Lima, sí. Pero dame una razón. Entonces comienza ahí, pues, yo no como mazamorra morada. Yo no tengo el pellejito tan oscuro. Yo no tengo el pelo tan ensortijado. Comienza a buscar uno razones tontas. Razones que no son válidas. El asunto es que en Canadá sí hay oro. Pero el gobierno canadiense le tiene terminantemente prohibido a las compañías canadienses hacer el modelo de explotación minera que vienen a hacer al Perú, que se llama minería de tajo abierto. En inglés, open pit mining, minería de tajo abierto. Antes la minería era un cerro, le hacían huecos por aquí, huecos.
Se metían ahí, había que inyectar aire, mandar luz, energía eléctrica, entonces entraban los mineros ahí, se producía un derrumbe y se murió un montón de gente. Hasta que alguien inventó y dijo, oye, pero ¿por qué vamos a hacer esto? Mucho riesgo. Compramos un cerro, pedimos el permiso para comérnoslo y decimos, en 10 años me voy a comer este cerro. Entonces comenzamos a hacer voladuras, comenzamos a comer el cerro. Y todo ese material lo vamos llevando a sitios que nosotros, en la minera, ha preparado previamente, donde va a armar un en castellano es colchón. Un colchón donde va a ir poniendo abajo muchas mangueritas y va a ir tirando esa tierra sin ajustarla, la tierra del cerro que se lo va comiendo, la desparrama bien bonito, sin ajustarla, luego pone más mangueritas, más tierra, más mangueritas, luego va a regar ahí sustancias de lixiviación, que son los químicos que permiten separar los metales valiosos por los cuales se está haciendo la mina de lo que no sirve. Y bueno, necesitan todo el agua del mundo, porque la lixiviación sin agua no funciona. Entonces comienzan a mirar el agua de los que viven ahí desde la época de Manco Cápac, y comienza a llevarse el agüita del arroyito, de la lagunita, del laguito, etcétera, etcétera, para poder hacer su lixiviación. Preguntita, ¿ustedes creen que el agua, después de pasar por el proceso de lixiviación, indudablemente no sale como entró? Normalmente entra agua pura, agua de altura, entra agua pura, pasa por el proceso de lixiviación y esa agua es totalmente dañina. Metales pesados, sustancias tóxicas, existen catalizadores que son altamente peligrosos. Entonces la minería se pregunta, ¿y ahora qué hago con esta agua? Antes, cuando la corrupción era más chiquita, porque siempre ha habido corrupción, ahora la corrupción está más grande, está ya muy organizada. Cuando la corrupción no estaba muy organizada, échaselo al río. Échaselo al río. Ese río, perdón, ¿alguien preguntó algo? Okay. El río baja y todos los pueblitos que están en el camino del río Moche toman agua de ahí. Número 1, para tomar. Número 2, para regar todas sus verduritas. Número 3, para darle a sus pollitos, chivitos, cubicitos y todo. Entonces esa gente que está disponiendo del agua del río contaminado, se está contaminando, se está enfermando. No hay cómo negar eso. Lo que estoy diciendo es una realidad existente en el Perú. Sí, el río Moche, por si acaso, es el río más contaminado de todos los ríos del Perú, de los ríos de la costa. El río Moche, nuestro río, es el que tiene los niveles más altos de contaminación. Si hay gente que estudia química acá en la Nacional, lo debe saber, los análisis se hacen en la Nacional. Yo enseño en la Nacional. Entonces, uno se puede pensar muy bien, oye, pero la tecnología del ser humano ha avanzado tanto que tenemos transbordadores espaciales, van al espacio, se van fuera del campo de gravedad, van, se acoplan a la estación naval, a la estación espacial, le transfieren todo lo que tienen que transferir, se desenganchan y bajan y vienen a la Tierra a llevar más. Hemos llegado a ese nivel de manejo científico y tecnológico. Entonces yo ahora les hago una pregunta inocente, pero bien inocente. Si hemos llegado a ese nivel de tecnología, ¿no conocemos aún la tecnología para tratar el agua contaminada de la minería? ¿O sí la conocemos? ¿Qué dice? ¿Existe o no existe esa tecnología? Es más fácil que descontaminar agua, es más fácil que llevar un transbordador al espacio. ¿Me están entendiendo o no? Contésteme, porque si no me atranco. Si no me están entendiendo, yo lo repito. ¿Se está entendiendo? Sí. Muy bien. Si hemos llegado a ese nivel de tecnología, quiere decir que la tecnología para purificar el agua de minería existe, sí existe. ¿Y por qué no la aplicamos?
Yo podría, como ingeniero, explicarles por qué no la aplicamos. Pero no lo voy a hacer como ingeniero, lo voy a decir, no la aplicamos por la corrupción. Le revienta la mano a la gente de arriba, empezando por, miren que voy a atreverme a decir cosas que no puedo probar, pero que todo el mundo sabe que existen. Una licencia para una minera, ahí agarra plata el ministro de turno, el viceministro, el director de minería, pues, una repartija de plata. Pero no es de que van y se la dan ahí. No, negocian así como negoció Montesino. Yo te doy esto, pero yo paso a ser socio ahí. Solo que yo no voy a figurar, porque no puedo figurar, voy a poner ahí un primito que no tiene ni su apellido, pero a él le va a ir dando su parte. Así que mientras la mina exista, mi primito va a recibir y él me la va pasando a mí y ya verá él cómo me la pasa. Pregunta decente, ¿se entendió o no? Sí. Así funciona la minería en el Perú, por si acaso. ¿Podemos nosotros controlar la contaminación minera? Sí. La tecnología, la ciencia y la tecnología conocen la metodología para controlar la contaminación minera. La respuesta es sí, sí, sí. La contaminación minera, el fenómeno se llama, en inglés, mining acid drainage. En cristiano es drenaje ácido minero. Es el agua resultante de las operaciones de lixiviación. Esa agua ya ha causado problemas en el Perú. Cualquier cantidad. Y en la Cocha recién había llegado, estaban haciendo esto, a la gente de Porcón, dijo, le voy a hacer tiraderos de truchas, un buen día me hicieron todas las truchas de Porcón muertas, todas. En ese entonces yo enseñaba para UPN, en UPN Cajamarca. Y esa cosa ocurrió en uno de los viajes que iba yo con otros profesores a enseñar en UPN Cajamarca. Nosotros abrimos UPN Cajamarca. Se murieron todas las truchas de Porcón. Nosotros, los profesores, íbamos a almorzar a Porcón, porque eso era de una cooperativa, y por ayudarles, y aparte que las truchas eran bien ricas. Nos enteramos de que se habían envenenado todas las truchas, porque se les fue de la mano el control de efluente con carga química venenosa, y se murieron las truchas. Se murieron todas las truchas, lo que pasa. Ahora, de ahí el gran problema era que las autoridades tenían que salir a avisarle a toda la comarca: no coman trucha, porque si alguien se agarró de ahí unas truchitas y se las llevó y se las regaló, eso fue nacido envenenado. Entonces ya entró la minera con su poder económico, pues vamos a recoger todas las truchas, se las incineramos, todos los que se envenenen la gente, y no se nos venga un problema más grande, pues. Pero eso no es nada, pues en Madre de Dios en ese momento hay un nivel de contaminación que da miedo. Da miedo, da miedo. Deforestan, escarban, y allá la minería informal. Si la minería formal, la de las grandes empresas, contamina, la minería informal contamina 2 veces, por si acaso. La minería informal es mucho más contaminante que la formal. Bueno, respetando los volúmenes. ¿Por qué pelean las ONGs antimineras con las mineras? Por eso. Drenaje ácido minero, mining acid drainage. Drenaje ácido minero. Un drain es un líquido que corre, es un afluente. Solo que estos son efluentes altamente contaminantes, metales, porque la presencia de metales pesados en el agua que bebemos, no me han mandado a alarmar gente, pero nosotros tomamos agua de la Tarjea, que queda ahí arriba. La Tarjea toma agua del río Santa. De ahí la purifica y de ahí la mete a la tubería y nosotros tomamos el cubito que nos manda a Sedalín. No voy a profundizar más en el tema. Sí les digo que la venta de agua en botellas, botellitas, botellones creció a raíz de un artículo que publicó La Nacional diciendo: ojo, que el agua que nos está viniendo por los caños nomás sirve para bañarse y para lavar ropa. A partir de ahí, ¡puf!, aparecieron el agua fiel, el agua infiel, el agua tramposa, el agua de... apareció un montón de aguas.
El hombre agrediendo a la naturaleza. Es al revés, ya no es la naturaleza agrediendo al hombre, es el hombre agrediendo a la naturaleza. ¿Qué es eso? El hombre agrediendo a la naturaleza. Embarramos chimbote, hemos embarrado paita. El que se baña en paita se cae a pedazos al día siguiente porque la bahía está totalmente contaminada. No hablemos del Callao, el puerto del Callao, lo decía. La minería por otro lado. Entonces, a ver, vamos a ponernos de acuerdo con nosotros mismos acá adentro. ¿Se debe o no debe, se debe o no se debe hacer industria en el Perú? Claro que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la industria, cuando es bien entendida por el empresario, la hace con responsabilidad social corporativa. Yo no puedo agarrar, poner una pesquera en Caleta Cruz, que es una playa hermosísima entre Zorritos y Tumbes, y poner ahí una pesquera, si hay pesqueras, ¿eh? Pero yo voy a poner ahí una de hacer harina de pescado y de frente voy a bombear mi desagüe y llegar a la playa. Se acabó la playa, se acabó el turismo, se acabó la razón de ser del pueblito. Así de simple. Por la irresponsabilidad social corporativa que está ejerciendo una empresa. Entonces, pero siempre va a haber un alcalde dispuesto a recibir plata a cambio de no cerrarlo. Es más, ni siquiera lo multa. Porque va y se arregla. Anda y arregla. Cuando un abogado habladorcito va y el alcalde de frente. Y si no lo apoya el alcalde, pues se va de cualquiera de los señores padres de la patria, de nuestros ilustres congresistas, para que lo apoyen. Y lo van a apoyar. Lo van a apoyar, lo van a apoyar. Los padres de la corrupción apoyan la corrupción. Así de simple. No voy a hablar de política. Estoy diciendo las cosas que todos estamos viendo. El que no la quiera ver, es porque no le da la gana de verla. Refrán clarísimo que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los peruanos estamos jugando al ciego sonso. Estamos viendo un montón de actos de corrupción abiertos, impunes, que ocurren y no reclamamos. Nos quedamos calladitos. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando del ISO 14000, por si acaso. Estoy hablando de medio ambiente. Cómo el medio ambiente nos agrede, entre comillas, porque las leyes de la naturaleza son así. Así las creó Dios. Así las hizo Dios. Te voy a poner un ejemplo chiquitito. Cierran Chimbote y dicen: no más licencias para harineras en Chimbote. Busquen otro sitio donde irse. Tú, el dueño de la pesquera, comienzan a buscar dónde embarra ahora. Llegaron a Chicago. Malabrigo. Compró una, compró otra, empezaron 2, 3, 4, 5, ahora hay 14 o 15. ¿Cuántas pesqueras hay? Pero resulta que en esa playita había pescadores artesanales que tenían sus casitas, ahí vivían todos, un botecito, otros sin botecito, pescaban tirándolo solito en la playa, todo. Llegaron las pesqueras, una al otro, punto al otro, una junto al otro, el pescador que está atrás ya no puede pasar la playa. Porque las pesqueras le cerraron el paso. ¿Y ahora? No, pues, hay 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de pesqueras, y camina tus 2 kilómetros porque salgas al mar por allá. Lo que yo estoy diciendo en este momento está chocando con la conciencia de ustedes. La pregunta es: ¿tendrían o no derecho a reclamar a los pescadores artesanales que estaban ahí de antes de que llegaran las pesqueras? ¿Tendrían derecho a reclamar o no? Sí. Y tendrían todo el derecho del mundo, porque ellos estaban ahí primero. Ellos tienen posesión anterior a las pesqueras. Pero las pesqueras, para hacer harina de pescado, al igual que las mineras, necesitan un montón de agua. Entonces todo el mundo comenzó a perforar su pozo. Pozos. Todas las pesqueras tienen 2, 3 pozos. Lógicamente, al extraer el agua del subsuelo en el nivel más bajo, en el nivel del mar,
sacan el agua dulce de ahí, ¿y qué va pasando en los niveles más altos? Se va sacando el agua, se va sacando el agua. ¿Qué pasó? El pueblito que se llama Rasuri, que es Barabrí, se quedó sin agua. Sus pozos, de los cuales le daba de tomar agua al pueblo, a la gente que vive ahí, se quedó sin agua. Seco, seco, seco. ¿Por qué? Porque las pesqueras estaban en el nivel más bajo, extrayendo de la freática todo el agua que podían sacar. ¿Tendrían derecho a reclamar los habitantes de Rasuri? La pregunta es, ¿reclamaron o no reclamaron? La respuesta es sí reclamaron. La otra pregunta es, ¿les atendieron su reclamo o no les atendieron su reclamo? Sí, sí se lo atendieron. ¿Les solucionaron su problema? No. Entonces las pesqueras dicen, no te preocupes, yo con mi cisterna te voy a llevar agua, así que sacas un cilindro y yo te lo voy a llenar todos los días gratis. Si yo tenía cañito en mi casa, me bañaba debajo de mi chorrito, agüita, ahora tengo que cargar agua del cilindro de fuera. ¿Por qué esa cosa no se arregló? ¿Por qué hasta ahora no se arregla? La respuesta es una sola palabra: corrupción. La respuesta es corrupción. Entonces, cuando nosotros nos permitimos hablar de medio ambiente, estamos inmersos, estamos sujetos a tener que denunciar todas estas cosas. Me incomoda un poco decir lo que voy a decir, no es falta de